caso Gürtel o caso Bárcenas ha sido el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España. Salió a la luz en el año 2007 y entre sus consecuencias está provocar la salida del hoy expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Este caso se trata de corrupción a gran escala, y es que una red de empresas obtenían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el Partido Popular en diversas regiones de España. Esto lo conseguían a cambio de sobornos que iban a parar a los funcionarios responsables de decidir sobre dichos contratos, y el dinero servía en parte para financiar campañas y otras gestiones del propio PP. Lo más probable, ustedes hayan escuchado o leído sobre el caso Gürtel de España o el caso Bárcenas, se llama de las dos formas. Y si no lo han hecho, si no han tenido la oportunidad de enterarse de lo que es el caso Gürtel, yo les invito a ver lo que vamos a decir aquí, pero después entren a Google y pongan caso Gürtel para que vean todo esto, porque es uno de los casos que más nos puede ayudar en República Dominicana en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. La transparencia es la cuarta herramienta de liderazgo responsable. Yo he visto todos los proyectos presidenciales que están saliendo y yo me muerdo la lengua porque yo digo, wow, yo tengo mejor propuesta que la mayoría de esas propuestas que están saliendo, mejores propuestas de ley y de gobierno y de todo. No hay un tema de interés nacional que nosotros no hayamos trabajado a nivel de laboratorio para formularle propuestas en República Dominicana, un tema importante. No hay un enfoque de la realidad nacional que nosotros no le hayamos hecho una propuesta. Pero yo no puedo presentar un proyecto presidencial. ¿Saben por qué? Porque no hay forma de financiar un proyecto presidencial en República Dominicana de manera honesta, o de manera transparente, o de manera ética. ¿Por qué? Porque una precampaña cuesta 100 millones de pesos. ¿Y de dónde yo saco los 100 millones de pesos? Voy a empezar a cogerle dinero al empresariado para después llegar así al poder, miren, con la mano atada. Y verme un trapo de ellos. No puedo. Entonces, yo lo que pudiera hacer es ver cómo hago una alianza para que en alguno de esos proyectos mis propuestas tengan cabida. Porque hay una parte del financiamiento que no es ilegal, pero no es ético. Usted puede hacer una cena con 20 empresarios y cada empresario de eso le da 2 millones de pesos y son 40 millones de pesos, ahí hay casi $1 millón. Y usted hace una cena de esa cada 3 meses. Y eso no es ilegal en el marco actual, pero no es ético. ¿Sabe por qué? Porque cada $1 millón de pesos que le da un empresario a usted lo paga el Estado con muchísimo cuarto, con muchísimo dinero. Y por eso no está bien. Usted puede tomar 10 mil pesos, 20 mil pesos, 100 mil pesos. Pero cuando usted se compromete con cantidades millonarias de que contribuciones de campaña, mentira, nadie contribuye así. Eso no es verdad. Y menos en una sociedad como esta. Entonces por eso uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Porque si cojo el dinero y presento un proyecto de campaña, ¿me voy a desacreditar o no me voy a sentir bien con mi principio? Entonces, si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Y por eso yo no presento una candidatura presidencial. Yo tengo más propuestas que la mayoría de todas esas que están ahí. Y si van a un debate conmigo, tienen problemas con esos temas, porque yo disfruto estudiar estos temas y diseñar política pública. Pero no lo puedo financiar. No lo puedo financiar, lamentablemente. Entonces, dicho esto, ¿por qué ocurre el caso Gürtel? Vamos a explicar primero por qué se llama Gürtel. Se llama Gürtel porque el principal responsable de este caso, Francisco Correa, Correa significa Gürtel en alemán. Y Francisco Correa era un empresario que daba cuarto para la campaña en España al Partido Popular de José María Aznar, porque ese caso fue en el 99. Era Aznar que estaba en el poder. Aznar y el yerno de Aznar, el esposo de la hija de Aznar. Y este tipo hicieron una alianza y este tipo buscaba cuarto para la campaña con un empresario y entonces cuando el PP que ganó, que tenía todas las alcaldías de España, a través de las alcaldías le daba obra a Correa. Y Correa entonces se asoció
con Luis Bárcenas. Por eso también se llama caso Bárcenas, porque Bárcenas era el tesorero del Partido Popular. Y crearon una asociación de malhechores y hacían asignaciones mafiosas de obra. Entonces en España hay una ley de financiamiento electoral y una ley de partido. Y todo el dinero que recauda un partido tiene que declararse a la renta. Entonces ellos tenían una doble contabilidad como Baninter aquí. Como Baninter, entonces ellos le declaraban una cosa a la renta, pero tenían una gran cantidad de dinero producto de las obras asignadas de manera fraudulenta y sobrevaluada que no la declaraban. Entonces, un regidor de Madrid que se llama José Luis Peñas, de una comunidad que se llama Majadahonda. Yo tuve la oportunidad de conocer eso porque el PLD me mandó a estudiar a España en el 2007 y yo conocí Majadahonda. Y entonces ahí, en esa comunidad, un regidor de esa comunidad se dio cuenta de que entre Bárcenas y Francisco Correa había algo más que una amistad. Ellos se repartían el dinero producto de las obras asignadas mediante la alcaldía y el gobierno central. Entonces este tipo, José Luis Peñas, el regidor, que allá le dicen edil, lo grabó. Un regidor del mismo PP, le puso grabadora. En esa época no había redes sociales. Lo grabó y después que lo grabó, decidió delatarlo ante las autoridades. Eso provocó que el periódico El País publicara una serie de reportajes y también le valieron al periódico El País el premio de periodismo de investigación Ortega y Gasset. Hace ya casi 20 años, y desde hace 20 años están peleando en la justicia este caso. La semana pasada, aunque ya habían unos presos preliminares, se dio sentencia definitiva. El señor Correa fue sentenciado a 51 años de cárcel, el señor Gürtel. El señor Bárcenas, Luis Bárcenas, el tesorero del PP, fue sentenciado a 33 años de cárcel. Su esposa, Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, fue sentenciada a 15 años de cárcel. Entonces, entre la esposa de él y él hay 48 años, más los 51 años de Correa, hay prácticamente 100 años de cárcel entre tres personas. Los principales cabecillas, después hay un paquete de cantidades menores, pero hay una acusación y por eso yo quería vincular la ley de partido de aquí con el caso Gürtel. Hay una sanción, hay una penalización en ese caso que es terrible y fue la que dio al traste, la que se llevó el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cuál fue? La condena al Partido Popular, o sea, la justicia española, la gran audiencia nacional, que es como la Suprema Corte de Justicia de aquí, o el Tribunal Constitucional, sentenció a 278.000 euros, a pagar al Partido Popular 278.000 euros. O sea, el Partido Popular de España fue condenado por corrupción como institución. Y eso nunca había pasado en ningún país. Porque ellos dicen, el Ministerio Público, estamos hablando de un Ministerio Público con niveles de independencia en periodos del gobierno del mismo PP, aunque Zapatero también gobernó por el PSOE durante 8 años de ese periodo de investigación. Entonces, estamos hablando de que el mismo Partido Popular ha sido condenado por corrupto, porque era un fraude institucional, no era un fraude particular. La misma institución se corrompió. Y eso es lo que hace que la mayoría de los aliados del PP le quiten el apoyo. Y una vez que le quitaron el apoyo, Podemos y el PSOE y algunos partidos menores sumaron sus votos y lograron una mayoría en el Parlamento. Y como en España el gobierno es un régimen parlamentario,
cuando cambia la mayoría, cambia el gobierno. Y por eso Pedro Sánchez recibió los votos como primera mayoría después del PSOE, o la segunda mayoría del Parlamento, recibió los votos de Podemos y el partido, creo que nacionalista vasco. Sumaron mayoría, que eran 175, lograron 181 y lo destituyeron a Rajoy. Ahora hay que llamar elecciones porque este gobierno es de transición. Pero miren ustedes cómo un gobierno bueno, porque independientemente de la corrupción, porque Rajoy también se financió con dinero sucio. Después sacó a Correa del PP, pero ya se había financiado con dinero sucio. Recuerden ustedes que Rajoy era un pupilo de Aznar. En el 2004 perdió por los atentados de Atocha. Y luego ganó, perdió de Zapatero y pasó a dirigir el gobierno cuando la crisis inmobiliaria de España se llevó a Zapatero del gobierno en el 2011. Rajoy tenía 7 años en el poder. Un excelente gobierno en términos económicos y un excelente presidente y un tipo que no es ladrón. Por eso no lo están procesando a él. Pero una plataforma podrida. Y por eso es que yo le digo a mi partido y le digo a mi sociedad que nosotros debemos ser los más interesados en sacar una ley de partido político y de financiamiento electoral, o un código o 2 leyes, yo no sé. Porque si nosotros no frenamos la corrupción electoral, no importa que ganemos elecciones. Lo dice Moisés Naín en su libro El fin del poder. No basta con ganar el poder. La clave está en saber mantener ese poder. Y si nosotros no enfrentamos la corrupción electoral, no vamos a poder enfrentar ninguna otra modalidad de corrupción, porque todas las modalidades de corrupción nacen en el proceso electoral. Todas, sin excepción, es ahí que nacen. Y yo estoy seguro que arriba le decían, usted tiene que ganar ese municipio, y nadie le preguntaba cómo, ni él tampoco preguntaba cómo. ¿Dónde está arriba ahora? Preso en una cárcel en Santo Domingo Este, en San Luis, que eso es asqueante ahí. Un líder presidente del PLD en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque la corrupción electoral lo llevó y lo arrastró a una corrupción institucional con pocos precedentes en la República Dominicana. Lo mismo del CEA, lo mismo de Odebrecht, lo mismo de la supervisora. De todos los gobiernos, la supervisora le ha producido escándalo a todos los gobiernos después de Balaguer que la construyó. Porque la supervisora de obra del Estado fue diseñada para la corrupción. Es una cosa terrible. Nadie quiere enfrentar eso. Nadie. Entonces, si no enfrentamos la corrupción electoral, no vamos a hacer un gobierno transparente. Y yo le pregunto a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Guillermo Moreno, a quién más, todos los que ostentan candidaturas presidenciales, ¿cómo diablo ustedes financian su candidatura? Porque una candidatura aquí anda por los 4.000 millones de pesos. Pero resulta que la Junta nada más le da 400. Le da 400. Entonces, si la Junta nada más te da 400, ¿de dónde diablo tú sacas los 3.600 millones más que se lleva una campaña? ¿De dónde lo sacas? Ah, se lo da gente que después va a buscar su tajada al Estado. Y esa es la corrupción. Eso es lo lamentable. Cuando los políticos le cogemos dinero a todo el mundo, perdemos la autoridad frente a la gente. No tenemos autoridad para llamar a los funcionarios a capítulo, porque lo ponemos a buscar cuarto a los funcionarios también. Por eso yo le digo a mi partido, vamos a romper con esa tradición de corrupción electoral que heredamos del balaguerismo. Yo quiero ser más específico. La segunda vuelta electoral del PLD en el 96 la pagó el Partido Reformista con dinero público. Ahí empezaba yo mi carrera política.
Y yo veía cosas que yo decía, pero ¿y esta vaina? ¿Y qué es esto? Y nosotros nunca hemos reflexionado sobre nada de eso. Pero está bien, no se trata de estar persiguiendo a nadie. Es que empecemos una nueva etapa. La sociedad dominicana no nos está persiguiendo todavía. Nos está diciendo cambien. Y termino con lo que le dije ahorita. No basta ganar el poder en el 2020. Si no ejercemos el gobierno con transparencia, vamos a tener problemas. Y la transparencia empieza por un financiamiento de campaña que se pueda probar, que tenga un origen visible. Si el PLD pone la regla y dice, aquí nadie va a usar dinero sucio en la campaña, nadie lo usa, porque el PLD tiene mayoría en el Congreso para poner reglas de transparencia.